Bueno, muchas gracias por la introducción y gracias a Direlab por invitarme y darme la oportunidad de venir por Madrid, que siempre es agradable. Para los que estén menos familiarizados con lo que es Eurofound, tradicionalmente conocida como la Fundación de Dublín, es una de las agencias más antiguas de la Unión Europea, fue fundada en 1975. Básicamente lo que hacemos son estudios para tratar de apoyar las decisiones en el ámbito de políticas de empleo, políticas sociales, relaciones laborales en general. Son normalmente estudios comparados, con lo cual nosotros sabemos bastante o podemos proporcionar bastante información de las diferencias entre los distintos países, pero sabemos muy poco de lo que pasa en cada país, que es donde ustedes son los expertos y donde yo también espero poder aprender hoy bastante de las cosas que están pasando en España, ya que llevo ya algunos años un poquito más desconectado. Viendo un poquito el programa y viendo los ponentes y los distintos paneles, yo he tratado de intentar cubrir las cosas que podemos aportar nosotros que pueden ser diferentes. Me voy a centrar bastante menos por el tema de digitalización, porque entiendo que hay algunas mesas con expertos que pueden aportar datos más interesantes. Voy a intentar dar datos comparados en 3 bloques, cogiendo resultados de investigaciones que hemos realizado en la Fundación, un poco a nivel general de los sistemas de relaciones laborales, sobre todo en el tema de negociación colectiva. Un segundo bloque un poquito más relacionado con el mercado de trabajo o la relación de empleo en sí misma, y un tercer bloque más a pie del terreno relacionado con las empresas, pero también un análisis general de cómo funcionan las prácticas, las políticas de empresas en estos ámbitos. Me disculpo por adelantado porque habrá una transición en las diapositivas. Las primeras empiezan en castellano y las últimas terminan en inglés porque no hubo tiempo a traducir. Y hay muchas, me saltaré algunas, no hay que intentar entender todo lo que hay en las diapositivas, intentaré centrarme solo en algunos aspectos concretos y si da tiempo, pues bueno, pues desarrollar algo más quizás en el turno de preguntas. La primera cuestión, y el título es Retos y tendencias, no es nueva. ¿Vamos hacia relaciones más individualizadas o sigue siendo relevante las relaciones colectivas o el tratamiento colectivo? La respuesta es muy sencilla, no hay una tendencia única, las dos tendencias coexisten, existe una necesidad o más que necesidad, una situación mucho más diversa de toda la fuerza de trabajo, de todos los recursos humanos, que tienden de un lado a esa relación más individualizada, más de uno a uno para acordar cualquier condición de trabajo, pero por otro lado existe una presión muy importante de esa misma diversidad llevada al terreno de la competencia internacional, por ejemplo, las últimas discusiones en torno a nivel europeo, en torno a la directiva de trabajadores destacados, por ejemplo, la competencia desleal, el ver cómo se puede tener lo que los ingleses denominan un terreno de juego equilibrado, para que no haya situaciones que sean disruptivas, no solo para los empleados, sino también para las empresas. Ese es uno de los retos fundamentales. Yendo un poco, no voy a entrar aquí en detalle, pero es importante tener en cuenta cuando hablamos de relaciones laborales que, como me dicen los expertos de la Fundación, siempre que tenemos que poner un gráfico comparado de relaciones laborales, de negociación colectiva, de diálogo social en la Unión Europea, requeriría 100 notas a pie de página, porque cuando decimos convenio colectivo significa una cosa en un sitio distinta en otro. Cuando decimos agentes sociales se entienden cosas distintas. Cuando decimos diálogo social se entienden cosas distintas. Cuando decimos cualquier otro de los términos que ustedes manejan son cosas distintas. Esto es una simplificación, pero son un poco los modelos que tradicionalmente se vienen señalando. Los nórdicos un poco más de corporativismo organizado. Los germánicos, incluso aunque existen bastantes diferencias entre Alemania, por ejemplo, y Bélgica, que estaría un poco a medio camino con la situación francesa, donde es más el concepto de agentes sociales, de social partners, de socios, ¿no? de reconocimiento mutuo. El reconocimiento mutuo es un elemento
más relevante que el concepto de representatividad, por ejemplo, en un estudio que hicimos sobre el concepto de representatividad a nivel de la Unión Europea, los estados del sur, donde hay una situación un poco más polarizada y también más regulada desde la ley a cómo se realiza, o los sistemas anglosajones, que son más liberales, y la situación del este, que es un poco más fragmentada y heterogénea. Pero, en definitiva, lo que quiero destacar aquí es: no hay un único modelo. Ninguno de los modelos, en todos los supuestos, da mejores resultados. En todos los modelos hay ejemplos de buenas prácticas, aunque es cierto que en unos más que en otros. ¿Qué está sucediendo en el ámbito en el terreno de la negociación colectiva en cuanto a tendencia en la participación o la asociación en organizaciones sindicales y empresariales? Pues en esta gráfica, que no se ve nada, la flecha es España, para situarnos. La izquierda es la participación de las empresas en organizaciones empresariales, según la encuesta de condiciones de empresas que realizamos en Eurofound, donde entrevistamos a más de 40.000 empresas a nivel de la Unión Europea, y es lo que declaran, en este caso, el responsable de recursos humanos, de si su empresa pertenece a una asociación empresarial. En el caso de España, pues estaría en una cifra cercana al 40%, entre el 30 y el 40%, tanto de número de empresas o de número de empleados. Bastante similar y muy cercano a la media europea, muy lejos de los países donde hay más, que son los países nórdicos, pero bueno, muy por encima de países como Polonia, Rumanía, Lituania, que estarían en el otro extremo. Y en la densidad en las organizaciones empresariales, el número de afiliados en organizaciones empresariales, de nuevo España es la que estaría en la flecha. Por debajo prácticamente está solo Francia, que sería el que queda a la izquierda, lo cual no quiere decir que no tengan una influencia muy notable en la decisión política los sindicatos, en este caso, como es en el caso de Francia, porque en Francia, como en España, a través del sistema de elecciones y de representatividad, que no existe en todos los países, pues adquieren unos niveles de influencia muy superiores, y no se mide solamente por el número de miembros. La tendencia y el punto rojo en las organizaciones sindicales corresponde a los datos de 1999, el azul, la barra azul, serían los más recientes. Como se ve en todos los países, incluso en los más altos, que son los países nórdicos, donde tienen unas tasas de afiliación de en torno al 70%, es un declive de la afiliación a las organizaciones empresariales, no tanto en el caso de España o de Francia, si bien es cierto, como decía antes, que son países que tienen unos niveles de afiliación también más bajos. ¿Hacia dónde va la negociación colectiva o los sistemas de relaciones laborales en general? ¿Hacia una tendencia más descentralizadora o más centralizadora? Este es un poco el resumen. De nuevo, es una simplificación, haría falta de nuevo 20 o 50 notas a pie de página, pero la situación es, dentro de lo que cabe, relativamente estable. Totalmente estable, esto es desde los 90, totalmente estable en los países que aparecen en amarillo, con prácticamente ningún cambio. Los países como Francia, con un verde claro, ha habido una ligera o una paulatina descentralización, pero no muy notable. En los países en rojo son países donde ha habido una descentralización más intensa desde el 2008, que tenemos el dato del 2008 por el inicio del periodo de crisis económica, donde se ve que sí ha habido un impacto de descentralización mayor en una serie de países, incluido España. Cuando decimos descentralización, de nuevo, no queremos decir necesariamente lo mismo en todos los países. Aquí en España, entonces, estaríamos pensando de convenios nacionales a convenios a lo mejor territoriales o a convenios de empresa. En Alemania podría ser de convenio de un sector a que una rama, por ejemplo, en el transporte, los maquinistas hacen un convenio solo para maquinistas. Puede haber descentralizaciones de otro tipo hacia ocupaciones concretas o en otros ámbitos, según el sistema de cada país. Señalar que ha habido unas reformas relevantes en Alemania
en el 2014, si recuerdo bien, sobre el sistema de extensión. Alemania, como otros países, no se aplica erga omnes los convenios, sino que tiene un sistema de extensión, haciendo un poco más exigente el sistema para extender la aplicabilidad de los convenios colectivos. La Unión Europea ha venido haciendo una recomendación a muchos Estados miembros hacia una mayor descentralización de la negociación colectiva, con la idea de que eso permite a nivel de empresa, sobre todo con la idea de que eso permite un ajuste más rápido al ciclo económico, ajustar sobre todo salarios, pero otros temas. Nosotros hicimos un estudio que estuvimos presentando en el Consejo Informal de Ministros en Vilnius, donde comparamos los sistemas más centralizados y menos descentralizados y los resultados en cuanto a incrementos salariales en relación a la productividad. Y no hay ningún dato que avale esa teoría. Es decir, hay sistemas muy centralizados que se ajustan bastante bien a la evolución de la productividad y hay sistemas descentralizados que se ajustan muy mal. Y un elemento que parece mucho más importante es la coordinación entre los niveles, sea coordinación vertical o horizontal, entre los distintos niveles de negociación. Coordinación que se puede dar por distintos sistemas de coordinación, como la clásica en España es por la norma, que te puede dar primacía a un convenio sobre otro. En otros casos es sencillamente una coordinación informal, es un sector el que inicia la negociación colectiva en un particular año y todo el mundo lo toma como referencia para el resto de la negociación colectiva, o sistemas de recomendaciones a nivel confederal, como ha habido también en España, por ejemplo, en el caso de los acuerdos de interconfederales de negociación colectiva, que no son de obligado cumplimiento, pero que marcan unos sistemas. Por lo tanto, cuando decimos coordinación, hay distintos sistemas de coordinación. Lo que sí se vio es que los sistemas centralizados a nivel de sector, o con un cierto grado de centralización a nivel de sector, y bien coordinados, con capacidad de que haya a otros niveles también, producen un efecto un poco anticíclico, una amortiguación para que no haya incrementos muy bruscos en los periodos de crecimiento y descensos muy bruscos, en temas salariales estoy refiriendo, en el ámbito, en momentos de caída de ciclo. Y en el conjunto de un periodo largo de tiempo, el ajuste a la productividad se produce de una manera más suave, pero se produce de una manera igualmente efectiva al final. En cuanto a coordinación, de nuevo tampoco hay tendencias en Europa. Arriba a la izquierda tienen los países con coordinación más intensa, entre ellos España, por la propia norma, es de los países donde existe más coordinación en principio, y a la derecha tienen los países de coordinación más débil. Desde el 2008 no ha habido ningún país que haya reforzado los mecanismos de coordinación, aunque esto siempre es un poco atrevido decirlo porque puede que haya algunos ejemplos, y sí ha habido algunos sistemas de flexibilización de la coordinación. En rojo están marcados los países un poco más afectados por la crisis, en los que estos cambios han sido más notables. Pasando un poco al segundo bloque, ¿qué ocurre con el mercado de trabajo y con la relación del empleo? Estamos cambiando mucho, la revolución digital, en todos los países con iniciativas, Industria 4.0 en Alemania, etcétera, pero el sistema laboral en su conjunto, el mercado de trabajo, es relativamente estable y sigue siendo hoy por hoy la relación laboral clásica, empleado-empleador, a tiempo completo, normalmente en una pyme con bastantes años de antigüedad y con empleo permanente, la norma. En Europa, estos son los datos agregados, no ha aumentado significativamente la temporalidad desde el inicio de la crisis, el 2008, unas tasas más o menos similares. Sin embargo, el tiempo parcial sí que ha aumentado notablemente. Esto sería una de las tendencias más notables a nivel europeo. En España, lo conocen de sobra, la temporalidad es extraordinariamente alta, si bien ha reducido, pero sigue siendo muy alta. Polonia es superior a España en estos momentos, y el tiempo parcial ha aumentado bastante, se ha producido una cierta convergencia, pero sigue también con niveles inferiores de
de la media europea. Lo cual apunta, luego abundaré sobre ello, un poco sobre el tema de segmentación del mercado de trabajo, sobre todo en el tema de temporalidad. Pero, insisto, el contrato, la relación de empleo típica sigue siendo la mayoritaria. Nosotros estuvimos presentando esta semana en Bruselas los resultados de la sexta encuesta de condición europea de condiciones de trabajo, donde llevamos ya 25 años, lo repetimos cada 5 años, donde se sigue confirmando que la mayor parte de la gente tiene ese empleo que se consideraba estándar. Y en tema de regularidad de horario de trabajo, por ejemplo, pues aquí, para poner un ejemplo, la mayor parte de la gente sigue teniendo una jornada de trabajo muy regular. Esto significa ir todos los días a la misma hora, todas las semanas, el mismo tiempo, todos los meses, el mismo tiempo. Si bien aquí la bandera de España nos indica, en el caso de España, la franja amarilla son aquellos que tienen menos regularidad en el tiempo de trabajo, que pueden entrar a distintas horas, que tienen variaciones dependiendo de la semana o del mes o de lo que sea. Como se ve, España está ligeramente en la baja regularidad, por debajo de la media de la Unión Europea, 28, bastante por debajo de países como Suecia, Finlandia o Dinamarca. No quiere decir que la irregularidad en el tiempo de trabajo sea buena en sí misma, porque la gente quiere tener sus rutinas, lo que sea, pero sí refleja un poco la aproximación que hay, por ejemplo, a jornadas de trabajo flexibles en algunos de estos países. En el extremo opuesto vemos Bulgaria o Malta, por ejemplo. Quería señalar un poco un tema, esta gráfica es un poco compleja, pero a mí me gusta, la explico ahora, para abundar un poco en el tema de la segmentación del mercado de trabajo. En España la segmentación está asociada más a la temporalidad, en otros países puede estar asociada a otros factores, pero en definitiva crear mercados de trabajo paralelos donde no hay una fácil comunicación entre ellos. Nosotros tenemos una actividad continuada que es lo que se llama el European Jobs Monitor, donde dividimos todos los empleos en 5 quintiles según el salario, de manera que estos serían los salarios más bajos, los empleos con salarios más bajos, el 20%, y estos los salarios más altos, y los del medio, pues, lógicamente los intermedios. No son los súper ricos, es el 20% de los empleos con salarios más altos y el 20% de los salarios más bajos. Lo que es hacia abajo es destrucción de empleo, lo que es hacia arriba es creación de empleo. Lo que quiero señalarles aquí es la franja amarilla. La franja amarilla es ese trabajo a tiempo completo permanente o indefinido. Solo se crea en este periodo 2011-2015 en los salarios más altos. Lo mismo para el autoempleo. En todos los otros quintiles se está destruyendo. De manera que la segmentación del mercado de trabajo abunda un poco más en una mayor polarización. Aquellos que tienen una situación un poco más de privilegio, por ejemplo el salario, son aquellos que acumulan también otras condiciones. El empleo temporal o otras formas de empleo no son malos en sí mismos, porque son una forma de empleo exactamente válida, pero un elemento que revela un poco la segmentación del mercado de trabajo es hasta qué punto los contratos, que pueden ser contratos de entrada, te permiten progresar a una situación mejor. Este gráfico de aquí muestra la correlación entre la tasa de temporalidad en Europa y las transiciones desde la temporalidad al empleo permanente. Y si soy capaz, España está aquí, es decir, está en una temporalidad bastante alta, Polonia está más, pero está en unas tasas de transición del empleo temporal fijo muy bajo. Es decir, que mucha de la gente que empieza en el contrato temporal continúa en esa situación durante mucho tiempo, mientras que en otros casos no es así. Por lo tanto, el tipo de empleo necesariamente no es malo, pero lo que sí es negativo para un mercado de trabajo es que las personas queden atrapadas en un segmento concreto y no permitan avanzar hacia él. Bien, si la forma de empleo tradicional sigue siendo la mayoritaria, ¿quiere decir que nada está cambiando? No, están cambiando muchas cosas y algunas de manera muy importante,
Y, por ejemplo, nosotros hemos ampliado en la encuesta de condiciones de trabajo el número de preguntas sobre los autoempleados, sobre los autónomos. Porque mucha gente, cuando se le preguntaba, ¿es usted empleado por cuenta ajena o autónomo?, no sabían qué contestar. Esto es, no voy a entrar a explicarlo, pero esto es una gráfica de todas las casuísticas que podría haber, y solo me voy a centrar en señalar la esquina superior derecha, los empleados económicamente dependientes muy dependientes. Empleados que se caracterizan por no tener ninguna capacidad de decisión, o prácticamente ninguna capacidad de decisión de organización, depender económicamente solo de un cliente, no tener capacidad de contratación de empleados, por lo tanto no se correspondería con el término necesariamente trabajadores autónomos económicamente dependientes de España, de la regulación española, sino que está utilizado en otro sentido más estricto. Esos son un 13% del total de los empleados autónomos en la Unión Europea. Entre las razones, quizás esto lo voy a saltar. Oh, esto está animado. No. Bueno, estas son las razones para ser autónomo o no, que España estaría ahí. La parte amarilla es las preferencias personales, la parte roja serían no tengo otras alternativas para trabajar, y la parte azul sería una combinación de ambas. España en este caso estaría relativamente cerca de la Unión Europea, de la media de la Unión Europea, si bien con un porcentaje un poco más alto, lo cual es absolutamente normal con el nivel de desempleo. Si la realidad de los empleados autónomos es cambiante, nosotros hicimos hace 2 años, una investigación sobre nuevas formas de empleo, donde identificamos una serie de formas que en algunos países eran más nuevas que en otros, pero que podían variar por varios motivos. Un motivo es porque bien las personas pueden considerarse más empleados o más autónomos, o bien porque la relación de empleo no es una relación 1 a 1, como la relación tradicional, sino que puede ser distinta, o bien porque su patrón de trabajo es distinto. No trabajan en el centro de trabajo, no trabajan en el tiempo habitual, etcétera, etcétera. Y estas son algunas de las que identificamos. Las que están en rojo son las que estamos estudiando ahora un poquito más a fondo. Van desde empresas que comparten un mismo empleado, y no me refiero a ETTs, sino a una pequeña asociación de un número limitado de empresas que comparten un mismo empleado que trabaja para todas ellas. Distintos empleados que comparten un mismo empleo, sería el job sharing, la dirección interina, que sería una especie de consultor interno para hacer una función determinada durante el proyecto. El casual work sería los contratos de 0 horas, por ejemplo, del Reino Unido. Los trabajadores móviles, a veces se utiliza el término e-nomads en inglés, que trabajan desde cualquier sitio, corresponden, según la encuesta que acabamos de publicar, a un 11% de los empleados actualmente en la Unión Europea. Un 11%, aunque parezca poco, es mucho, porque es gente que dice que todos los días y todas las semanas trabaja desde distintos sitios, que pueden ser las oficinas de un cliente, su casa, un sitio público, su coche o cualquier otro lugar. El crowd employment, que está bastante de moda, son las plataformas estas tecnológicas donde se paga por distintas tareas. En el caso de España, los datos que nos informaron a nosotros, existen más de 28 plataformas. Quizás la más relevante sea Adtribu, que tiene más de 100.000 personas, no solo en España, sino en varios países de Latinoamérica, trabajando, haciendo pequeñas tareas, un poco lo que llaman en inglés la gig economy, la economía de hacer bolos, de hacer alguna cosa, me la pagan, distintas formas de empleo.
Existen muy pocos datos cuantitativos sobre todas estas formas y son muy difíciles de capturar y, sobre todo, cuando vamos a un análisis de encuestas de toda la fuerza laboral europea, este tipo de formas de empleo es mucho más difícil de identificar porque en los grandes números quedan un poco diluidas. Voy a pasar a la última parte, que es, bueno, con este panorama estable por un lado, porque sigue siendo muy tradicional, pero cambiante, ciertamente, con muchas nuevas formas de empleo. ¿Qué pueden hacer las empresas? Nosotros, otra de las encuestas que hacemos es la encuesta europea de empresas, donde se entrevistaron a más de 30.000 empresas en la Unión Europea, en 4 bloques: prácticas de recursos humanos, organización del trabajo, participación de los empleados y diálogo social en la empresa. Y luego, según las prácticas de las políticas de empresas, se hizo un análisis de clúster para agruparlas en tipologías y ver cuáles de esas tipologías, cuáles de esos paquetes de políticas corresponden con mejores resultados para la empresa y mejores resultados para el trabajador. Políticas que puedan ser beneficiosas para ambos. De nuevo, no voy a entretenerme en todo, pero señalar donde queremos estar todos en el cuadrante superior derecho, porque es el que está más para acá, es mejores resultados para la empresa, más para acá es mayor bienestar en el puesto de trabajo, medido con una serie de indicadores de absentismo, de otro tipo de... Estas dos son las tipologías, que son bastante distintas. Las empresas que están aquí, me inclinaría a decir que casi todas están aquí. Es las que llamamos sistemáticas y que involucran al empleado. Y estas son, si recuerdo, interactivas y que involucran también. Son bastante distintas porque las azules, la burbuja azul es más grande porque tiene más empresas dentro, porque la azul son empresas mucho más estructuradas, con un sistema de toma de decisiones más jerarquizados y con políticas de recursos humanos mucho más sofisticadas, con bastante infraestructura de recursos humanos, normalmente empresas de bastante tamaño. Las otras son empresas mucho menos jerarquizadas, las rojas, con políticas menos sofisticadas de recursos humanos, pero las dos tienen en común un mismo elemento. Las dos involucran a los empleados en cómo mejorar lo que están haciendo, de distinta manera o con distintos enfoques. En el extremo concreto no voy a explicar todas las otras tipologías, pero digamos que la peor de todas sería la que correspondería a empresas pasivas, un poco de modelos muy tradicionales. El mensaje aquí es, hay que hacerlo con cautela porque las correlaciones no indican causa-efecto, pero si algo tienen en común las empresas que tienen mejores resultados es esa capacidad de involucrar al empleado, por lo tanto es un reto importante. Si miramos cuántos tipos de empresas de estas hay por país, en España, de este tipo de sistemáticas y que involucran o que comprometen a los empleados, habría un poquito por encima de la media de la Unión Europea, bastante menos que en Finlandia, Suecia o Austria, por ejemplo, pero mucho más que Grecia, Hungría o Croacia, que están en el otro extremo, y un porcentaje más pequeño de interactivas y también que involucran. Repito, las diferencias ahí en resultados no eran muy significativas entre ambos, las dos tenían buenos resultados. Si miramos ahora lo que nos dicen los empleados en la encuesta de condiciones de trabajo de cuál es su capacidad de discreción, de toma de decisiones, de decidir cómo organizar su trabajo y de aprender en el trabajo, de la encuesta europea de condiciones de trabajo, tenemos otra información donde los datos de España están prácticamente en la media de la Unión Europea. 55% de los empleados tienen, en una escala de 0 a 100, puntuarían en un nivel de 55 en cuanto a la capacidad de decisión dentro del cumplimiento de los objetivos de los empleados. De nuevo, hay empresas o hay países, Dinamarca, Noruega, Finlandia, donde puntúan más alto. Y yo creo que me he alargado ya quizás mucho más de lo que debía, con lo cual tenía algo sobre tiempo de trabajo para apuntar un poco a que, como es un debate recurrente en España, existen modelos de flexibilidad en el tiempo de trabajo que pueden permitir que la compatibilización de
de la consecución de los objetivos con una mayor flexibilidad también para el empleo, y señalar que básicamente los retos a futuro, porque estas son las tendencias a pasado, serían el mayor incremento en esta diversidad, heterogeneidad de la mano de obra que hay que gestionar en situaciones muy distintas, con retos para la protección social que pueden tener, pero también para la gestión desde el punto de vista de la empresa y, desde luego, con el punto de vista con el impacto de la digitalización, donde no he profundizado tanto porque entiendo que se va a desarrollar más tarde. Muchas gracias.